¿Está bien este? Ahí está. Bueno, ahí todavía capta. Un poco más fuerte. Sí. Gracias. Se oiga. Es variado. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Colombia en la FILU. ¡Gózalo! Y este año la FILU le hace un homenaje a Colombia. Colombia, esto es para ti. Los 100 años de Macondo. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar otra vez aquí en la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU. En esta ocasión les traemos una emisión de Leo con 11, un programa que ha organizado muchas salas de lectura a lo largo del país. Y en esta ocasión tenemos como autor invitado a Darío Jaramillo, un escritor y poeta colombiano, nacido en Antioquia, que nos va a compartir un poco de su trabajo y de lo que él hace. Bueno, les cuento que Darío Jaramillo es conocido como el poeta del amor en Colombia, entonces seguramente sus poemas nos van a cautivar a todos. Y también algo que me parece muy interesante es que en algunos de sus poemas critica a la poesía, es decir, hace poemas sobre poemas. Entonces, sin duda, este es un escritor que nos va a cautivar a todos. Seguramente nos va a leer algunas de sus obras y podremos ver la imposibilidad de la poesía para hacer frente al amor. Es decir, el poeta Darío Jaramillo busca cómo expresar el amor a través de las palabras y muchas veces se encuentra con que la poesía es insuficiente para expresar todo lo que él siente. Uno de sus versos dice, quiero escribir un poema que huela a ti. Entonces, acompáñenos a ver a Darío Jaramillo. Ya estamos a punto de empezar y espero que lo disfruten. Recuerden que si están en Jalapa nos pueden acompañar en el Complejo Deportivo Omega. Ya estamos muy emocionados, estamos a punto de comenzar. De Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino que vuelvo a vivir en mi memoria elevada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Gracias a los lectores que entiendo que están aquí. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Muchas gracias. Y gracias desde luego a Darío Jaramillo, que siendo Colombia el país invitado de honor, pues es un honor que un escritor, poeta, ensayista nos acompañe. Darío, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el caso es que gracias a la generosa invitación del coordinador de esta feria, Germán Martínez, él conoció el proyecto de Canal 11
que es un club de lectura que se llama Leo con 11, y desde que lo conoció me dijo, tenemos que hacerlo en Jalapa. Y luego él tuvo la forma de manejar de manera más cercana el movimiento de la feria y pues lo hicimos, lo pensamos. La mecánica se va afinando cada momento, pero en realidad esta idea que surgió hace más de un año es que desde la televisión, en la sección de cultura, en el noticiario matutino, yo propongo a un escritor hacer una sala de lectura como la que vamos a vivir ahora, alrededor de una hora, poco más o poco menos, en la que platiquemos con lectores reales, quienes ya se hayan metido a una de sus obras. Esa es la idea. Y otra de las reglas del club de lectura es que leemos el libro en 15 días. Porque en 15 días tendríamos que darnos un tiempo para que llegaran todos con libro leído. Y ante esta idea de que yo no leo porque no tengo tiempo, dije, vamos a facilitarles las cosas. Vemos el total de páginas, las dividimos entre 15 y lo que nos dé es lo que leemos cada día. Y luego, ¿qué hacemos para tener una continuidad o que llevamos la idea de ir avanzando? Pues cada día en el noticiario me mandan desde uno o más tweets sobre lo que van leyendo o las dudas o comentarios o inquietudes que surjan a partir de su lectura. Y entonces, por tiempo no puedo meter muchos tweets, pero por lo menos uno o dos, y la interacción que se da en Twitter, hay veces participa incluso el autor, pues es muy, muy enriquecedora. Vamos avanzando en la lectura juntos y yo les había comentado en algún momento que nosotros hacemos de la lectura un motivo de convivencia y sobre todo que la convivencia se suma pues el autor de las palabras que leímos, en este caso Darío. Y esa es la mecánica, nos ha funcionado muy bien, ha sumado muchos lectores, hemos leído libros completos, estaremos por más de los 45 libros. Hay una sección que hacemos para niños, lo hacemos en el Papalote, el Museo del Niño allá en la Ciudad de México, alrededor, en promedio, un libro por mes. En esas lecturas yo convoco a las familias, porque a un niño no le puedo pedir un tuit. No es un medio de comunicación que se deje tan abierto a los niños, pero sí le puedo pedir a los hermanos mayores o a los papás que envíen el tuit de la lectura en familia. Y así es como venimos funcionando. Me da mucho gusto que sea en esta feria, que sea con la invitación de Germán, que sea con la asistencia de Darío Jaramillo, porque por ajustes en la programación tuvimos una pausa en Leo con 11. Ahora mismo nos están viendo en vivo por internet. Si ustedes quieren revisar la charla cuando salgamos de acá, pues pueden entrar al Facebook de Canal 11, le ponen en el buscador Leo con 11 y se van a encontrar el video de lo que ahora estamos haciendo. Ese y los demás. Cualquier otro número de escritores y lecturas. Entre los participantes pues hemos tenido a Margo Glantz, a Guillermo Arriaga, a Juan Villoro, a Mónica Lavín, a Mónica Broson, por mencionarles solo algunos porque la lista afortunadamente ya es muy larga. Y hay títulos, temas y libros, lo mismo, menos ensayos, pero los hemos tratado, cuentos, novelas y como en esta ocasión poemas. Así que de lo que se trata es que abro la conversación para que conozcamos del autor de la obra o de más obras y hacemos después la ronda de preguntas. Si en medio de la plática su inquietud es mucha y quieren preguntar algo, no se repriman, levantan la mano y vemos cómo hacemos, pero preguntan, porque lo mejor es la interacción entre todos y si es entre lector y autor, muchas veces mejor. Entonces, pues empezaremos. Yo te diré, Darío, que me llama la atención que naciste en un lugar que se llama Santa Rosa de Osos. Santa Rosa de Osos. ¿Cómo viene ese nombre? Es una meseta de unos 2.700 metros sobre el nivel del mar que se colonizó en el siglo XVII, XVIII con mineros que iban a hacer lavado de tierras en los ríos de esa región para sacar oro y parece que había muchos osos y por eso le pusieron ese nombre. No falta el chistoso que le ha cambiado el nombre en los 60 por motivos que la gente de esa época conoce bastante.
la pusieron Santa Rosa de Hongos. Hongos, en vez de osos. Y había un famoso locutor de radio nacido en Santa Rosa, que había sido locutor en la BBC de Londres, y él decía que en verdad el pueblo se llamaba Santa Rosa de Oxford. Mira. Pero bueno, ese es el origen. A mí me llamó mucho la atención que tuviera ese agregado, porque Santa Rosa ahí queda, pero luego de osos me pareció. Y también para distinguirlo de otro montón de Santa Rosas que hay en Colombia, hay como 3, así como en Veracruz creo que hay un Santa Rosa. También, ¿no? Y en Guanajuato hay una canción de José Alfredo Jiménez que habla de Santa Rosa, por ejemplo. Me encanta empezar citando a un clásico. Mira, bueno, ahí está, ahí naces y te quedas hasta la prepa, hasta el bachillerato, ¿no? No, a los 7 años estaba en Medellín ya mi familia y yo con ella para empezar a estudiar en la primaria y el bachillerato. Cuando termino el bachillerato me voy a Bogotá a la universidad. A la universidad y te quedas en Bogotá toda la carrera. Toda la vida. Todavía. Toda la vida, más de 50 años llevo en Bogotá. Mira, ¿y has regresado a Santa Rosa? Con frecuencia hoy, sí. Sí. Ya no hay osos. ¿Te tocó ver osos? Nunca. Pero queda como un imaginario el nombre. ¿En qué momento nace la poesía para ti, Darío? Esto lo he contado muchas veces, pero es la verdad y repitámosla. Mi padre, que era comerciante, era muy aficionado a la poesía clásica española y se sabían muchos poemas de memoria de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de Lope, de Garcilaso, en fin. Entonces yo oía todo eso y lo oía cómo medía los versos y cómo tenía eso una música y entre eso y mi pasión por las palabras, por los trabalenguas, por los cuentos me contaba mi abuelo, pues le adquirí como una especie de culto hacia el verbo, hacia la palabra, y ahí a llegar a la poesía pues hay pocos pasos. Oye, ¿y tu padre los leía por gusto o te los leía directamente a ti? No, lo leía para él y por gusto, pero se dio cuenta de que yo le paraba oreja, entonces me explotaba y ya me los decía a mí y yo ya le decía que me repitiera este o aquel soneto, sobre todo de Lope. Me gustaba mucho por lo sencillo. Sí. Yo creo que desde chiquito le tuve como cierto miedo a Góngora porque no entendía nada de lo que me decían, pero con Lope era más fácil. Mira, o sea que el gusto por las palabras te nació por el oído. Sin duda. Sí. Los trabalenguas, las canciones, los cuentos de tradición oral. Sí, antes de aprender a leer, supongo. Yo cuando no sabía leer abría los libros de la biblioteca de mi padre y fingía que leía. Para simular el ejercicio de la lectura. Sí, claro, y entonces inventaba lo que estaba leyendo. Bueno, aquí hay un trance sutil pero significativo. Te gustan, te acercas a la palabra y en el momento que se pudo a leerla, no solo escucharla. ¿Y en qué momento pasas a escribirla, Darío? En la adolescencia, yo creo. Sí. Había también conocido la poesía infantil. Una prueba de que alguien es colombiano es que repita versos de Rafael Pombo, que son para niños. El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Entonces, todo eso pues me quedó, pero tal vez fue con los descubrimientos de mis propias lecturas adolescentes que llegué a la poesía. Esas lecturas fueron León de Greiff por un accidente que era que el librero donde yo podía sacar libros fue el editor de León de Greiff, poeta de Medellín, y cuando editó la obra completa, yo tenía 13 o 14 años, me regaló aquel mamotreto que era inalcanzable para mí. Sin embargo, yo lo leí como quien lee la Biblia. Y también la traducción al castellano del Canto a mí mismo de Whitman, y los poemas de los nadaístas. En ese momento el nadaísmo estaba naciendo en Colombia, en Medellín concretamente. Yo tenía 13 o 14 años y la poesía que ellos decían
estaba mucho más cerca a mi sensibilidad que lo que llamaban poesía en las clases de literatura en el colegio. Entonces todo eso mezclado me puso a escribir imitaciones de León de Greiff, imitaciones de Walt Whitman, imitaciones de los nadaístas, y lo que hace uno cuando es un adolescente y descubre además que las palabras le sirven para exorcizar todos los demonios interiores. Entonces ya hay un motivo más. Bueno, había imitación de tantos, pero por ahí tuvo que haber nacido el original poeta Darío Jaramillo. Ojalá que sí, ¿no? Bueno, el momento de tu primera publicación yo creo que lo confirma, ¿no? ¿Cuándo fue? Bueno, fue en la cartelera del colegio y fue un traidor. Alguien que me robó de mi cuaderno algunos versos y los puso en la cartelera del colegio. Es decir, que yo antes de editar oficialmente ya era víctima de la piratería. Después ya en la universidad, en Bogotá, conocí a los poetas de mi generación. Yo no estudiaba letras ni nada de eso, yo estudiaba Derecho y Economía, pero conocí pues a los poetas de mi generación y tal vez esas publicaciones, mejor dicho, en el paquete de poetas de mi generación había un editor nato que se llama Juan Gustavo Cobo, que luego sería el editor del Instituto de Cultura años después, y Cobo publicaba antologías de poetas de su generación en todos los periódicos. Y ahí fue donde comenzó a salir. Tal vez antes hubo una publicación también un poco conflictiva, que fue que mi padre le mandó a un periodista que trabajaba en El Tiempo de Bogotá unos versos míos. Se los mandó porque este periodista era un poeta muy conocido, se llamaba Rogelio Echavarría. Y mi padre quería saber si a juicio de un poeta las cosas que yo hacía tenían algún valor. En el fondo yo creo, mi padre era un comerciante, él quería que le dijeran que era muy malo para tratar de disuadirme. Y lo que hizo Rogelio fue que los publicó. Entonces fue también muy sorpresivo porque yo me encontré un día en el suplemento dominical del periódico más importante unos versos míos. Yo me sentí en ese momento inmortal y me extrañaba que no me saludara todo el mundo por la calle. Bueno, esa fue como la primera aparición ya más en público. Mira nada más. Bueno, ahí vamos conociendo a Darío. Yo les recuerdo que como estamos en red, estamos en internet, si gustan enviarnos comentarios o preguntas, también está la posibilidad abierta de hacerlo vía internet. Y si yo doy un vistazo, no crea que me puse a chatear, sino estoy revisando qué es lo que nos mandan de fuera. Hemos tenido la fortuna, de repente en medio de la plática, de que nos mandan un mensaje desde Alemania. Por más posible que sea, se me sigue haciendo sorprendente. ¿Llegó en alemán o en castellano? En castellano. Es normal. Porque después resulta, dije, a ver, ¿qué alemán se va a poner a ver la página del Canal 11 de la Ciudad de México? No, resulta que era una egresada del Politécnico que hacía un posgrado en Alemania buscando noticias de México, lo busca a través de su alma mater, que era el Politécnico, y da con nosotros. Dije, bueno, eso ya tiene lógica, ¿no? Pero así ha habido muchos casos que me siguen llamando la atención y luego entran en comunicación con nosotros por medio del Messenger. Bueno, en fin. ¿Tú estudiaste qué en la universidad, Darío? Yo soy abogado y soy economista y creo que ya no se me nota, ya no sé nada de eso. ¿Cuánto contribuyó la poesía a esos estudios o esos estudios a la poesía? ¿Hubo alguna relación? No, no realmente. Yo estudié Derecho creyendo que era la carrera que quería. También estudié Economía y las dos juntas porque me quería ir de mi casa, entonces la forma era estudiar algo que no hubiera en Medellín y en Bogotá se podía estudiar a la vez Derecho y Economía y por eso soy abogado y economista. Pero muy rápidamente me di cuenta que no tenía vocación, sin embargo terminé la carrera y fui un buen estudiante, inclusive cuando salí empecé a dar clases en la misma facultad. Ejercí el derecho también, pero yo estaba muy consciente de que no era mi vocación. No en contradicción con la poesía, porque la poesía no es un trabajo remunerado, no, es otra cosa distinta, es casi que una religión, es algo, está en otra órbita distinta de los horarios profesionales. Pero en todo caso no era esa mi vocación. A mí vino a salvarme el hecho de que en los años 80,
en mis 30 de edad, comencé a trabajar en el Banco Central de Colombia en el área cultural. Entonces ya encontré un trabajo remunerado relacionado con cosas que a mí me gustaban, como los libros, el arte, la música. Y ahí trabajé toda la vida hasta que me jubilé. Mira, eso por lo menos relaciona un poco un sitio de trabajo más o menos natural a tu profesión con tu Sí, gusto. había más afinidad y tenía más pasión por eso. Que yo creo que la palabra clave ahí es pasión. Uno puede formarse bien como abogado, pero si no tiene pasión por eso, nunca va a pasar de un límite. Sí. En cambio, en el trabajo administrativo, con asuntos que me interesaban, como bibliotecas, como colecciones de arte, pues ahí sí hay pasión. Entonces le tenía mucho más amor a mi trabajo en ese momento. Bueno, ahora te mencionamos a ti como poeta, pero has incursionado en otros géneros. ¿Fue antes o después de la poesía los otros géneros? Ensayo y narrativa, ¿no? Mucho después. Mucho después. Primero Sí, fue yo la llevaba poesía. 2, 3 libros de poemas y fue ahí cuando comencé a escribir novela y ensayos. Había escrito muchas reseñas bibliográficas, pero eso es otro cuento. Es el cuento del tipo que es estudiante y que no tiene suficiente dinero para comprar todos los libros que quiere. Y descubre ese estudiante que si hace reseñas de los libros y las publica, en las editoriales le dan los libros que quiere. El precio que paga es que a veces le dan los libros que no quiere. Entonces ahí comencé a escribir reseñas por tener libros. Mira. Pero ¿tú te consideras más poeta que ensayista o prosista? En la actitud hay una diferencia. La poesía aparece cuando le da la gana. Uno no puede decir mañana escribo un poema. Eso aparece a medianoche sin lápiz en la mano y hay que aprovechar ese momento. En cambio la prosa narrativa o la prosa de ensayo es algo que uno sí puede planear. Sí. Que uno puede decir, bueno, voy a tratar de escribir esta historia y entonces eso significa ya como un compromiso de tiempo, de que llego del trabajo y me pongo a escribir la historia, o me madrugo al otro día, o me encierro el fin de semana. En fin, es algo más planificable. La poesía no, la poesía es algo errático y accidental y que ocurre milagrosamente. Que te sucede. Sin que uno lo decida. Eso es. Fíjate, avanza. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Hay manera de pasar un micro? ¿O sería uno de estos? Si hay mira el micro, mira, qué bueno. Bienvenida a la pregunta, adelante. Voy a apelar a la memoria de Darío Jaramillo. Hace tantos años que ni me acuerdo cuántos, fui jurado concurso de participó en una novela que se llama La muerte de Alec. Fue mi primera novela. En ese jurado hubo gente muy, muy eminente. Creo que estaba José Donoso, no me acuerdo si fue él, y Jonathan Titler. Y yo voté por esa novela y desde entonces pues he leído todo lo tuyo, ¿no? En La Veracruzana tenemos un libro precioso de Darío que se llama Memorias de un hombre feliz. Una novela preciosa. Y tengo que decir una cosa fea, que por aquí espero que no haya ninguna autoridad. Desgraciadamente los libros quedan ahí, ¿no? Porque no hay difusión. Bueno, yo soy parte de la editorial, pero parte incómoda de la editorial porque siempre estoy diciendo estas barbaridades y por eso pues han tardado 40 años en acordarse de que yo existo aquí, pero se acordaron. Bueno. En Colombia nos seguimos acordando de ti, Marco Tulio. Pero muy lejanamente, porque ya no me publican, Darío. Pero no importa. Ahí vamos, yo sigo aquí produciendo. De todos modos, agradezco los elogios porque sé de quién vienen y adquieren un significado muy especial, señor. Y además, la novela es una novela preciosa, preciosa. Incluso la vinculé con una novela ¿de quién? De Thomas Mann. ¿Cuál era? La sonata Kreutzer, que es la protesta más feroz contra el matrimonio.
Tu libro también es eso. Además es un libro muy, muy, muy divertido, muy divertido. Y también Cartas Cruzadas, un volumenzote, de esos que uno difícilmente se atreve a abrir, pero el libro es muy bueno. Todo lo que he visto tuyo, en todos los aspectos me gusta. Incluso, por ejemplo, como comentarista de libros, extraordinario, ¿no? Es decir, siempre que comentas un libro, dan ganas de leerlo. Y yo creo que esa es una de las labores importantísimas que muchos escritores, por falta de humildad, no hacen. Es decir, se restringen a elogiar lo que les parece bueno porque parece que le van a quitar un pedacito de gloria. Y es algo que tú no tienes y a mí me encanta mucho. Entonces, me gustaría que recordaras la muerte de Alec, porque yo a tantos años no me acuerdo de nada, solo me acuerdo que me gustó porque fue hace muchísimo tiempo. Sí, hace 40 y tantos años. La muerte de Alec es algo que realmente sucedió. Alec era un veterano de Vietnam que llega a San Francisco y, como todos los veteranos de Vietnam en los años 70, 80, estaba completamente despistado en la vida. Él muere por accidente, ahogado, y yo estaba en San Francisco, lo acababa de conocer, pero después de que él se murió, yo descubrí que había habido como unas especies de premoniciones de esa muerte. Entonces yo quería contar esas premoniciones que terminan con esa muerte, y me costó mucho porque yo no, a pesar de ser muy lector de novelas, nunca había escrito novela. Entonces lo que decidí hacer fue una carta. La estructura de esa novela es una carta que yo le mando a otro testigo de esa muerte, y contando todos los antecedentes hasta que termina con la muerte del personaje. Yo todavía me demoré 2 novelas en aprender a hacer diálogos, porque no sabía. Después hice otra, que fue Cartas Cruzadas, que es también una novela epistolar en la época en que se escribían cartas, y no fue sino hasta la 3ª novela que ya me puse de tarea. Bueno, ya lleva 2 novelas, traté de escribir algún diálogo, y ahí acabé de caer en la narrativa. De todos modos, muchas gracias por tus juicios. Un recuerdo del pasado. Bueno, ahí está la prueba que se pueden hacer preguntas. Quien tenga ahí la pregunta pendiente, podemos hacerla. Estábamos justo en el momento que nos hablabas algo de cómo escribir o escribir poesía cuando sucede, y en otros géneros con otro método. Pero antes de ahondar un poquito sobre cómo escribes, me gustaría preguntarte antes cómo lees y qué lees. Bueno, yo soy un apasionado de la lectura. Que tal vez yo no tenía hermanos ni hermanas, entonces, y mi casa quedaba en el centro de Medellín, entonces no podía salir a la calle porque era el centro y era peligroso, no tenía vecinos, entonces me refugié en los libros muy rápidamente y muy consoladoramente, y me nació una pasión que no se ha extinguido nunca. Yo leo básicamente por placer, no leo por aprender nada. Y además me gusta no tener buena memoria porque puedo leer varias veces libros que me han gustado, y cada vez que los vuelvo a leer es como si los estuviera leyendo la primera vez. Y cuando he sido comentarista de libros, nunca he sido crítico del libro. Yo comento libros que me gustan, y lo que tengo en internet es una página que se llama Gozar Leyendo, y ahí estoy recetando libros. Entonces, y no paro de leer, y voy por la vida recogiendo libros un poco erráticamente. Ahora me daré un paseo por esta feria y veré de qué me antojo, y la lectura tomará un rumbo azaroso pero grato, con seguridad. Yo supongo que revisando tu librero o tus apuntes, tal vez si es que los tomas, te darás cuenta si hay alguna preferencia o constancia hacia género, autores o temas. ¿Qué puedes decir de eso? He cambiado, pero básicamente he sido un lector de novelas. Últimamente, y contra mi voluntad, pero terminé ahí,
Estoy leyendo algo de filosofía, pero no a los filósofos establecidos, porque me parecen aburridísimos, sino cosas sobre, por ejemplo, las vidas de ellos. Y han aparecido algunos libros muy interesantes de eso. Ensayo también leo, historia me gusta mucho. Y aparte de eso, pues soy un devoto lector de poesía, pero eso también no es leer libros. Yo no cojo un libro de poesía y me lo leo de pe a pa, sino que pongo un libro cerquita y leo un poema y lo dejo, y así he ido leyendo poesía toda la vida, casi que como en los recreos de la prosa. Oye, ¿memorizas tus poemas o los de otros? No memorizo nada, no sé ni cómo me llamo, y cada vez tengo menos. ¿De qué estábamos hablando? Memoria. Te lo comentaba porque además de meter en la sección del noticiario el club de lectura, el libro del día, ponemos el poema del día. Pero fíjate que es una idea de un escritor mexicano, de Felipe Garrido, porque él alguna vez contó que como en su casa había libros y había lectores, él pensó que el mundo era de lectores. Siempre pensó que leer era una costumbre de todos. Cuando le toca dar clases después de acabada la carrera, fíjate, toda la carrera y toda la primaria y toda la secundaria y todo el bachillerato vivió pensando que todos leían. Cuando llega al fin de su carrera y que su primera oportunidad de trabajo fue dar clases, se da cuenta que de un grupo de 25 o 30 jóvenes, solo 2 o 3 leen. Y entonces se empieza a dar cuenta que no todos leen y que no su placer es el de todos. Y entonces, si bien nunca ha dejado de escribir, se ha dedicado a difundir la lectura. Y una de sus acciones más recientes es que abrió una página que se llama El Poema del Día. Si ustedes gustan, se lo recomiendo mucho, pueden visitarla, porque él todos los días sube un poema. Estupenda idea. Y dice, ahorita te mencionaba lo de memorizar, porque dice, si te gusta el poema, cárgalo, así como la mochila o el equipaje, llévatelo, guárdalo en el alma y que las palabras te ayuden a vivir mejor. Y bueno, yo hago un eco, y entonces ahora ya tengo menos tiempo en el noticiario, pero cuando leía un fragmento, y decía, el poema del día es tal, si era breve lo leía todo, y si no, un fragmento, ¿no? Bueno, ya a estas alturas, después de haber empezado esta labor, habremos leído ya más de 200 poemas, y recomendado. Ahora que es menos el tiempo, digo, el poema del día es tal título, tal autor, y si quieren el poema se los envío, lo grabo y se los envío, o van a la página de Felipe Garrido. Pero no hemos pasado, creo, poemas tuyos, ya habré de abocarme a buscar poema para ponerlo en el poema del día, Darío. Bueno, aunque ya nos dijiste un poquito cómo escribes, los géneros, de manera práctica, ¿qué necesitas para ponerte a escribir? ¿Tienes un espacio, tienes un horario, tienes algo especial para hacerlo? Bueno, hay una parte material que a mí me gusta hablar de ella porque me parece muy importante. Uno tiene que encontrar cómo escribir en términos físicos. Con el computador la mayoría de la gente digita lo que va a escribir. Yo sigo fiel al lápiz y al cuaderno, y lo que tengo es lápices de punta blanda, B7, B8, en fin, la más blanda de las puntas, para no tener que hacer mucha fuerza mientras escribo, y escribo en cuadernos que tengan el renglón ancho, y ahí escribo, además lápiz, porque puedo escribir acostado, que con pluma no podía, y de ahí transcribo lo que me interesa por algún motivo, si es un comentario de un libro para gozar leyendo, pues lo transcribo, y en esa transcripción hago la corrección más importante, creo yo, ahí se transforma el texto. Procuro que haya un intervalo de tiempo entre el borrador que escriba a mano y la transcripción, porque cuando uno escribe siente que está siendo muy inteligente, y nunca uno es tan inteligente como uno cree. Entonces, si uno crea como una distancia frente a ese momento y ya lee ese texto como si lo hubiera escrito algún enemigo, pues empieza uno a tachar y a corregir y a dar otro orden.
Y esa transcripción es la que produce esa transformación, que no es la definitiva. Yo creo que el buen poema se come frío, dice un poeta colombiano. Es decir, entre el borrador que usted escribió y la versión definitiva debe haber un intervalo de varios meses, ojalá años, que permitan mirar el material como el buen poema, es decir, frío. O sea que te has de estar acostumbrado a la voz o al murmullo del lápiz, porque ese no se calla cuando escribes, ¿no? Ah, no, pero me gusta, y me gusta el olor del grafito también. También sueltan un olor, es Sí. cierto. Eso parece que no, pero va a tener su importancia, ¿no? Sin duda, y el silencio es la otra cosa importante ahí. Además, yo tengo todo el tiempo del mundo. A mí me parece, eso que decías ahora al principio de que la gente no lee porque no tiene tiempo, yo lo invierto. Es decir, la gente que no tiene tiempo no lee. Entonces uno tiene que tener tiempo, que es lo único que uno tiene realmente, porque somos tiempo, somos memoria, Entonces, si uno depende de la prisa o está acosado, pues no lee ni merece leer. Pero si uno tiene tiempo, pues va a gozar mucho leyendo. Quizás es con lo que más va a gozar, con la lectura. Fíjate, ahora me recordó, ahora vamos a la pregunta. Les voy a contar una anécdota. En algún momento, como periodista, cubrí la fuente presidencial y alguna vez en un avión que íbamos hacia algún país X, el presidente era Ernesto Zedillo y dijeron, va a venir el señor presidente a platicar con la prensa, ¿no? El presidente iba hasta adelante, el avión pasaba atrás. Y llegando allá, de muchos temas se hablaron y después hablamos de los globalifóbicos, porque él puso en el panorama mundial la palabra. Le dijimos, ¿cómo nació eso? Dijo, no es mío, es de una economista de la que yo leí un libro y ahí menciona el término, y cuando yo lo digo en una cumbre mundial, bueno, se hace mundial el término, pero no es mío, dice. Y entonces cuando alguien dijo, a ver, ¿cómo que usted leyendo un libro, qué es lo que lee el presidente? Dijo, uy, de todo. Dijimos, ¿y a qué hora? Dijo, a todas horas. Dijimos, pues, si es usted el presidente, ¿cómo? Dijo, siempre hay tiempo para leer. Y lo más reciente que había en esa época era la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, y ya lo había leído, por lo que nos dijo. Entonces, bueno, si un presidente tiene tiempo para leer, pues imagínense quién más no pudiera tenerlo, ¿no? Ahí está. Tenemos una pregunta, bienvenida. Hola Darío, buenos días. Antes que nada, qué gusto que estés por acá con nosotros. Mi pregunta va más hacia la construcción de tus poemas. Leí tu antología, me pareció magnífica y me llama mucho la atención la sencillez del lenguaje, ¿no? Comúnmente estamos pensando que la poesía es como muy dura y es muy inaccesible justamente por mucha metáfora, muchos recursos, muchas cosas que no entendemos. Y mi pregunta va hacia ¿cuál es el reto para ti de hacer estos poemas de una gran sencillez, pero muy concisos y muy emotivos? ¿Cuál es ese reto? Hay una frase de Cocteau que para mí es emblemática y que responde, creo, a lo que me estás preguntando. Cocteau decía que con lo fácil que parece no se nota el trabajo que nos costó. Es decir, ser claro no quiere decir ser superficial. Yo creo que todos somos profundos, todos tenemos abismos, luego todos somos profundos. El chiste está en traducir ese abismo de una manera en que sea inteligible y que nos aclare, primero a uno mismo, y después, si el poema se publica, que le sirva a otro para aclararse. Pero yo ciertamente dudo, mejor dicho, creo que los seres humanos estamos divididos por constitución mental, física del alma, en dos grupos más o menos claros. Unos somos los partidarios de Lope de Vega y otros los partidarios de Góngora. Y hay poetas, cuando uno va envejeciendo se da cuenta de que todo se vale. Es decir, Góngora, que no es mi poeta favorito, es un gran poeta. O para hablar en mexicano, un poeta como Denis
es un poeta, muy buen poeta, pero es un poeta distante de mi sensibilidad, como José Emilio es un poeta absolutamente cercano a mi sensibilidad. Entonces yo estoy del lado de Lope de Vega en ese partido entre lopistas y gongorinos, y estoy convencido de que mi tarea verbal es buscar la claridad dentro de los abismos no nombrables que tengo y que descubro. Pero es una lucha, y aunque parezca fácil, pues que no se note el trabajo que nos costó. Parece fácil, pero costó trabajo. Bueno, pues ahí está. Si hay otra pregunta, casi se nos acaba el tiempo, ¿eh? No se siente, pero ya estamos al final. Ahí adelante. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia cuáles son sus influencias. No sé, me gustaría mucho saber cuáles son los poetas que usted lee, los que más le gustan, y me gustaría comentar que en uno de sus poemas, o más bien en 2 o 3 tal vez, encontré cierto eco de Sabines, y a mí me gusta muchísimo Sabines. Entonces al leer sus poemas, me parece que es Poemas de Amor número 6 y más adelante otros, Una noche, al leerlos encontré a veces el ritmo, ¿no? No estoy diciendo que pues a lo mejor sea una copia, simplemente pues hay voces, ¿no?, que se nos quedan y que de alguna manera las sacamos así, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, ¿cuáles son sus influencias? Pero yo voy cambiando de poetas favoritos, porque voy leyendo y voy renovando el elenco, la alineación titular, digamos. Sin duda que le tengo una gran admiración a Sabines. Leí a Sabines yo estando muy joven y lo admiré mucho, lo sigo admirando mucho, y me halaga que te recuerde mis versos, los de Sabines. Si voy a hablar de poetas recientes, ya hablé de José Emilio, perdón. Hay 2 poetas venezolanos que admiro mucho, que son Eugenio Montejo y Rafael Cadenas. Hay unos peruanos que me interesan mucho, José Watanabe, por ejemplo. En España hay poetas que me interesan mucho. Y sigo siendo muy fiel a un cierto pasado, ¿no?, que es lo que me llevó a la poesía. Yo no dejo de leer y releer poetas clásicos. Es decir, hace poquito estaba leyendo los sonetos de Garcilaso. Qué moderno y qué actual y qué novedoso y qué original sigue siendo. Creo que estoy respondiendo la pregunta. Muy bien. Pues así llegamos al final. Saben, tenemos una costumbre, los lectores pasan y nos tomamos una foto. Les agradeceré mucho si pasan acá, quienes gusten. Nos tomamos la foto y es el sello final de Leo con 11. Y Darío, un gusto que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Gracias, Miguel, gracias por la invitación. Muy bien, pues adelante, y así cerramos la transmisión. A quienes nos hayan escuchado por internet y visto también, pues también les agradezco. Hasta pues la próxima sesión de Leo con 11, que será en la Ciudad de México, yo espero, además de algo que tenemos pendiente en León y las citas que surjan. Pues ahí estamos. Péguense, júntense para que salgamos todos. ¿Qué tal? Ah, mira, es cierto. Nos retransmiten, tienes razón. Marco Tulio, encantado de verte. Años. La cámara de video que tenemos del 11 es la que toma la imagen, así que ahí nos dirán cuando ya hayamos salido bien. Ahí está. Muy bien. Pues un aplauso para cerrar y muchas gracias por la asistencia y por tu presencia, Darío. Gracias.
Amigos, muchas gracias por habernos acompañado a escuchar al poeta Darío Jaramillo, un poeta colombiano que nos acompaña aquí en la FILU. Y como bien dijeron en la presentación, sus poemas son muy accesibles, son muy fáciles de entender, así que no le tengan miedo a la poesía y podrían empezar, ¿por qué no?, leyendo a Darío Jaramillo. Si gustan, ya saben que nos pueden acompañar aquí en el Complejo Deportivo Omega, y si no, pues estén pendientes de la programación. Como siempre, fue un gusto haberlos acompañado y les reitero que la recomendación de la poesía de Darío Jaramillo. Yo me despido y nos vemos a la próxima. Entérate, Colombia en la FILU. Y este año la epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor, esa historia. Sueñan en el aire. Los sueños de Gabriel, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque en la vida pasa